andrógenos, el síndrome de ovario poliquístico fue descrito inicialmente por Stein-Leventhal. Por eso alguna vez van a escuchar el síndrome de Stein-Leventhal, ¿ya? El síndrome de ovario poliquístico es un problema más endocrino que ginecológico. Es un problema de disregulación hormonal con predominio de andrógenos en una mujer con ovarios que genera arresto folicular y eso trae las complicaciones ginecológicas. Pero el problema de fondo es endocrinológico. Aprende eso. El problema de fondo es endocrinológico. La complicación o lo que se ve, la manifestación es ginecológica, ¿ya? Entonces, ¿cómo arranca esto? Hay un marcado componente genético, ¿ya? Hasta un 30% del SOP se explica con la genética. Pero el otro 70% del SOP necesita explicación medioambiental. O sea, obesidad, estilo de vida sedentario. Inclusive se ha postulado que hay una exposición uterina a andrógenos que termina gatillando esos genes del SOP, ¿ya? Las pacientes con SOP suelen ser en su gran mayoría pacientes que también tienen comorbilidades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, también el tipo 1, ¿ya? Dislipidemia y enfermedades cardíacas. Pero entre las dos diabetes, la más probable es la tipo 2, ¿ya? La que más se asocia a SOP es la tipo 2, ¿ya? La tipo 2, por si es que les preguntan, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Ahí está bien claro. La diabetes mellitus tipo 1 más se ha asociado a hiperplasia endometrial, ¿ya? Entonces ahí está. Muy bien. Comorbilidades cardiovasculares y dislipidemia. Entonces ese es el contexto de las pacientes con SOP. ¿Cuánto representa de la población? Casi un 10%. Casi un 10%. Un 10% de las mujeres puede tener síndrome de ovario poliquístico, lo cual es bastante frecuente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer componente que tiene el SOP? El SOP lo primero que tiene es un aumento de la pulsatilidad de GnRH. O sea, hay una disregulación a nivel central y la GnRH pulsa demasiado. Y en esa pulsación de la GnRH, la LH responde mucho más a la GnRH. Acuérdate, la LH es más sensible a la GnRH en las pacientes con SOP. Hay mayor sensibilidad de LH frente a la GnRH. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser la LH más sensible a la GnRH, entonces aumenta la relación LH-FSH. Aumenta la relación LH-FSH. Y se vuelve una relación mayor a 2. Mayor a 2. Primer dato. O sea, la LH duplica la FSH. Lo que normalmente era al revés, ¿no? Que la FSH duplicaba la LH. Aquí es al revés. Muy bien. Entonces, este aumento de LH, todos sabemos que la LH ¿a dónde se va? A la teca. Claro, pero se va a la teca. Entonces, al irse a la teca, genera una hipertecosis. Y la teca que producía, ¿se acuerdan? Gestágenos y, obviamente, andrógenos. Y esos andrógenos tenían que aromatizarse en la granulosa. Pero si tengo una hipertecosis, tengo mucha teca, entonces, ¿qué voy a tener? Exceso de andrógenos. Así que ahí explicamos la primera razón del exceso de andrógenos por exceso de LH. Ahora, por otro lado, las pacientes con SOP habíamos dicho que son obesas, sedentarias, y por lo tanto la gran mayoría tienen resistencia a la insulina. Entendible. Esa resistencia a la insulina explica sus comorbilidades, cardiovascular, diabetes tipo 2, cardiopatías. Esa resistencia a la insulina se puede ver clínicamente como acantosis nigricans. También, ahí está, acantosis nigricans. Y finalmente, cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué es lo que hace el páncreas? Produce más insulina. ¿Cómo se llama eso? Hiperinsulinismo. Hiperinsulinismo. Bien, entonces este hiperinsulinismo también colabora al exceso de andrógenos. ¿Por qué? Porque la insulina, como ven acá, correcto, aumenta las enzimas androgénicas de la teca. La insulina aumenta la citocromo P450C17. La citocromo P450C17 de la teca
se induce por la insulina y esa C17 produce más andrógenos. Y aparte, la insulina disminuye la globulina ligadora de hormonas esteroideas. La globulina ligadora de hormonas esteroideas baja y por lo tanto la testosterona libre aumenta. Apunta eso. La insulina baja la globulina ligadora de hormonas esteroideas y eso hace que la testosterona libre aumente. Entonces todo eso, chicos, que están viendo por todo ese lado, genera un exceso de andrógenos y el exceso de andrógenos obviamente te va a dar hirsutismo, te va a dar acné, te va a dar alopecia, te va a dar voz ronca, distribución masculina de la grasa y finalmente esto te va, si tú ves acá, te va a reducir, correcto, el hipotálamo de inhibición por retroalimentación. O sea, este exceso de andrógenos va a alterar el eje central, va a inhibir, ¿qué cosa? Justamente la FSH. Entonces, este exceso de andrógenos a nivel central va a disminuir la pulsación de GnRH y como consecuencia se va a ver afectado más la FSH, porque habíamos dicho que de por sí ya había una hipersensibilidad a la LH. Entonces, el resultado final es más aumento de LH, menos FSH y se hace un círculo vicioso. Y como te das cuenta, se cree que estos signos de hirsutismo y acné y estos problemas centrales hipotalámicos pueden llevar a la depresión. ¿Por qué, doc? Porque se ha visto que las pacientes con SOP suelen tener más riesgo de depresión que la población normal. No se sabe si es por el hirsutismo, el acné o por un problema hormonal central. ¿Ya? Bien, entonces seguimos con esta cadena de eventos. Este exceso de andrógenos, cuando van al folículo, detienen su desarrollo. ¿Por qué? Porque los andrógenos bloquean a los estrógenos. Entonces, el exceso de andrógenos evita que el folículo reaccione a los estrógenos. Es así. Y viceversa, el exceso de estrógenos bloquea la testosterona. Por eso cuando un hombre quiere volverse mujer, se mete estrógenos. Y cuando una mujer se quiere volver hombre, se mete testosterona. Es así, se bloquea. Entonces hay un detenimiento del desarrollo folicular. Y se altera, por ende, la ovulación. No te olvides, si yo con andrógenos te bloqueo tus folículos, no vas a ovular. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no ovulo, profe? Si no ovulas, vas a tener un sangrado del tipo anovulatorio. ¿Se acuerdan cómo era el sangrado anovulatorio? Irregular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes, si no ovulan, no tienen cuerpo lúteo. Claro. Y si no tengo cuerpo lúteo, no tengo progesterona. Claro. ¿Y qué pasa si no tengo progesterona? Pues se dispara mi crecimiento endometrial porque los estrógenos no tienen oposición. Entonces, si el estrógeno no tiene oposición, crece, crece, crece y crece y genera una hiperplasia endometrial, lo cual termina dándome un sangrado irregular abundante. ¿Correcto? Entonces, se generan los ciclos irregulares, la famosa HUA-O, ¿se acuerdan? La HUA-O, la ovulatoria, por ciclos anovulatorios, que era la HUA irregular. ¿Se acuerdan? Bien. Y este exceso de estrógeno sin oposición generaba hiperplasia endometrial y habíamos quedado que si esto pasaba de los 6 meses, ¿qué riesgo había? Riesgo de cáncer de endometrio. Así que el problema de la anovulación es todo un rollo que complica a la mujer con patrones de sangrado irregular como la oligomenorrea y riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de útero. Bien, muy bien. Ahora, por otro lado, si no hay ovulación, no vas a ser fértil. Entonces hay problemas de subfertilidad e inclusive infertilidad. Por eso habíamos visto en las causas de esterilidad de causa ovárica, tienes al SOP y a la endometriosis. ¿Ya? De causa ovárica. Muy bien. Entonces, si seguimos haciendo unidad clínica, esa insulina, que acá estaba elevada, esta insulina de acá, como ven las flechas, va a exacerbar la detención del desarrollo folicular porque hormonalmente interfiere también acá y va a hacer que deteriore el ovocito, que haya alta tasa de abortos espontáneos y complicaciones obstétricas.
porque ustedes saben que las pacientes diabéticas o con hiperinsulinemia tienen complicación en la gestación, complicación en el parto y tienen problemas genéticos al momento de producir sus gametocitos. Así que la diabetes como tal es una causa de infertilidad y en estas pacientes esto aumenta el problema de su fertilidad. ¿Ven cómo se va armando todo? Sí, pues tiene lógica. Y bueno, ahora, si se detiene el desarrollo de los folículos mucho tiempo, estos folículos atróficos empiezan a hialinizarse, se hialinizan porque nunca desarrollaron, se acumulan y termina dando una imagen de ovario poliquístico. O sea, el ovario poliquístico es porque múltiples folículos nunca llegaron a terminar su desarrollo, pero tampoco se atreciaron. O sea, no es que se han desaparecido, sino que en su crecimiento normal ¡pum!, se quedaron en las fases avanzadas. Entonces se empieza a formar un ovario poliquístico y la teca, que está gruesa, empieza a generar hipertecosis. Y tenemos ahí el famoso ovario poliquístico, que dicho sea de paso, el ovario poliquístico a la anatomía patológica es el gold estándar diagnóstico. Ver el ovario nacarado, hipertecótico o hipertecosis con sus folículos en crecimiento, eso es gold estándar, correcto, gold estándar. Muy bien, entonces, explicado toda la fisiopatología, es súper fácil entender el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Hay numerosos scores, el score de Rotterdam, el del Instituto Nacional de Salud, el de los ginecólogos endocrinos, bueno, hay varios. El que hasta ahora tiene más consenso y el que les preguntan en los exámenes son los criterios de Rotterdam desde el 2003. Basta 2 de los 3 criterios para hacer diagnóstico. Entonces, el primer criterio que están viendo ahí es la anovulación crónica. El primer criterio, como lo pinto de rojo, de amarillo, es la anovulación crónica. Entonces, la anovulación crónica, entiéndase la anovulación de más de 6 meses, ¿qué cosa va a generar? Va a generar oligomenorrea, amenorrea, infertilidad. Entonces, la anovulación crónica que están viendo ahí de amarillo genera oligomenorrea, amenorrea e infertilidad. Eso es lo que principalmente genera y es el primer signo, lo inicial que aparece en el ovario poliquístico. ¿Ya? Acá, sorry que se haya pintado ovario poliquístico, no debió pintarse. Este no debió pintarse. Solamente anovulación. ¿Ya? Bien. Lo siguiente. Entonces, después del problema de la anovulación, que es lo primero que aparece porque es lo más sensible, viene ya la clínica de hiperandrogenismo. Entonces, esta clínica que están viendo acá es la clínica de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo. Que puede ser un hiperandrogenismo clínico o un hiperandrogenismo laboratorial. Entonces, el hiperandrogenismo clínico, ya les dije acá, es el hirsutismo, el acné, la alopecia, la voz ronca, la grasa de distribución masculina, etc. Y el hiperandrogenismo laboratorial se debe a esto, a la caída de la hormona ligadora o de la globulina ligadora de hormona esteroidea. Entonces, esa caída genera aumento de la testosterona libre. Si más del 2% de la testosterona libre aumenta, estamos frente a un diagnóstico probable de SOP. Entonces, el SOP se caracteriza no por testosterona total aumentada, no, sino por testosterona libre aumentada. ¿Ya? La testosterona total, eso aumenta en los cánceres productores de tumores, pero los cánceres productores de andrógenos, los tumores productores de andrógenos. ¿Ya? Bien. Entonces, el segundo criterio de Rotterdam y el segundo en aparecer en orden cronológico es el hiperandrogenismo. Ojo, para muchos autores, sin hiperandrogenismo no puedo llegar al diagnóstico de SOP. O sea, prácticamente estos dos, si están presentes, ya tengo el diagnóstico y se acabó. Pero si solo tengo anovulación crónica, me falta un criterio. Si solo tengo hiperandrogenismo, me falta un criterio. Entonces, ahí aparece el tercer criterio de Rotterdam, que es el ovario poliquístico. Ahora sí se pintó correctamente. El ovario poliquístico
es el tercer criterio de Rotterdam que ustedes tienen que saber y se caracteriza por la presencia de más de 12 quistes de 2 a 9 milímetros cada uno de ellos o un ovario de más de 10 mililitros de volumen con un ecógrafo tradicional, normal, no de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, si hay más de 12 quistes pequeñitos, o sea, de 2 a 9 milímetros, o en total el ovario tiene más de 10 mililitros de volumen, entonces diremos que estamos frente a un ovario poliquístico. Puede ser uno o ambos ovarios, da igual, ¿correcto? Ese es el criterio ecográfico. Como les digo, para muchos autores, si tú juntas anovulación con ecografía, no estás en el SOP, porque dicen que la hiperandrogenismo es un criterio cardinal que siempre debe estar. Por eso en los otros scores, en el consenso internacional o en el National Health of Institute, en ambos sí o sí tiene que haber hiperandrogenismo, si no, no hay SOP. Pero en Rotterdam te dan la opción de que no esté, ¿ya? Entonces ahí sí quiero acotar eso. Igual, para fines de pregunta, basta con 2 de estos 3 para hacer diagnóstico, ¿ya? Bien, entonces entendido, ¿no? Facilito. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento del SOP? A ver, vamos a pensar. Yo soy una chica con SOP. ¿De qué me tengo que preocupar? Primero, del cáncer de útero. Primero, lo más grave. Y es más, el SOP se ha visto que se asocia a cáncer de ovario también, por si acaso. Menos frecuente, pero se ha visto. Segundo, me tengo que preocupar de mi problema hormonal. O sea, el hirsutismo, la alopecia, el acné, problema de hiperandrogenismo. Tercero, tengo que preocuparme de la diabetes, de la resistencia a la insulina, el problema metabólico. Y bueno, cuarto, las comorbilidades, pues, ¿no? Depresión, también dan apnea del sueño, tienen problemas de ansiedad, tienen otras patologías que, bueno, ya. Entonces tengo que también preocuparme por eso. Después, si quiero tener hijos, me tengo que preocupar de la fertilidad, ¿no es cierto? Y en el peor de los casos, me tengo que preocupar de la anemia, si es que estoy haciendo un sangrado por hiperplasia endometrial muy marcado. Entonces, todo este tratamiento se soluciona en gran parte si la paciente baja de peso. 70% de la clínica mejora si baja de peso. Así que la madre del tratamiento es bajar de peso, ¿correcto? Perdón. La madre, lo número 1 es disminuir el peso. Esa es la clave, ¿ya? Muy bien. Ahora, mientras va bajando de peso, que eso es lo correcto, al final eso no cuesta, es súper fácil, rápido. La siguiente pregunta es, ¿qué me va a complicar en la paciente? Todo lo que he dicho, pero más me va a complicar si desea tener hijos. Porque si la paciente desea tener hijos, yo tengo que hacer un tratamiento especial que la haga ovular. Entonces, como pueden ver ahí, se abrió esta cajita, tengo que arreglar la anovulación como sea. Entonces se ha visto que el citrato de clomifeno, recuerden, el citrato de clomifeno es un modulador selectivo receptor de estrógeno, bloquea el feedback del estrógeno a nivel central y genera que haya mayor pulsación de GnRH, mayor FSH y por ende ovulación. Se puede usar citrato de clomifeno, solo si la paciente ha bajado de peso. Porque si la paciente sigue en sobrepeso u obesidad, no sirve de nada el clomifeno, se ríe. ¿Y por qué, profe? Porque el clomifeno lo que hace es bloquear los estrógenos a nivel central. Pero si la paciente es obesa, toda su grasa está formando estrona. Habíamos quedado que la estrona se forma en la grasa. Y esa estrona de la grasa también inhibe arriba la GnRH. Entonces, de nada sirve bloquear con clomifeno si estoy bombardeando de estrona. Entonces, cuando la paciente es obesa, el clomifeno se sustituye por letrozol. El letrozol es un bloqueante de aromatasa periférica y lo que hace es disminuir la estrona. ¿Ya? Esa es la alternativa. Muy bien. La metformina sí se ha visto que sirve tanto para la diabetes como para bajar de peso como para inducir ovulación. Ya, el mecanismo no es claro, pero ahí está. Muy bien. Si no te responde con clomifeno y letrozol, lo siguiente que puedes darle, correcto, ya son fármacos o tratamiento para inducir ovulación más agresivos. Por ejemplo, estimularla con FSH. ¿Ya? Es cara, pero se puede hacer. ¿Ya? Puedes estimularla con GnRH.
También es caro, pero se puede hacer. Pueden hacer drilling ovárico. Drilling ovárico es perforar el ovario para intentar que salga alguna ovulación. También se puede hacer, pero es cara. Y el último es fertilización in vitro, que es la súper cara, pero también se puede hacer. Así que no está perdido el caso, se puede escalar para buscar fertilidad. ¿Ya? Sin embargo, todo es más fácil si la chica no quiere gestar. Si la chica no quiere gestar, entonces mi única preocupación sería sus hiperandrogenismos y su problema metabólico. Entonces, para el problema metabólico, ya le dije que baje de peso y, voy a cambiar de color, le damos su metformina para mejorar su problema metabólico de la diabetes. Y para el hiperandrogenismo, si tiene mucha testosterona, le doy pues su opuesto, que son estrógenos. Entonces le doy anticonceptivos orales combinados. Por lo menos tengo que darle más de 20 a 25 de etinilestradiol, ya en la pastillita, y los anticonceptivos me van a ayudar tranquilamente a regularle el hiperandrogenismo. Es más, si quiero ser más agresivo, le meto en la pastilla un gestágeno que bloquee el andrógeno. ¿Se acuerdan cuál era? Correcto, la ciproterona. La ciproterona dijimos que bloquea los andrógenos. O le puedo poner drospirenona. La drospirenona también bloquea los andrógenos. Entonces, con anticonceptivos estoy cubierto. Ahora, si con 6 meses de anticonceptivos no me mejora el hirsutismo, entonces ahí sí me voy a los bravos. Me voy al bloqueo directo de los andrógenos con espironolactona, que es el más fuerte bloqueante de andrógenos, o finasteride, que bloquea la 5-alfa reductasa, o flutamida. Entonces me voy con bloqueadores más potentes androgénicos en pasados los 6 meses de no responderme a mis anticonceptivos orales combinados. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como deben abordar a un paciente con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, se ha visto en el componente genético, para no pasarlo rápido, que siempre hay que preguntar por familiar con antecedente de SOP para el diagnóstico. Se ha visto que esto es más frecuente en gente, o sea, al menos en la literatura americana, ¿no? En gente proveniente de México, que ha vivido en Estados Unidos después. También se ha visto que es un poco frecuente en gente de África, Asia, un poquito por ahí, ¿no? Entonces ya cada vez hay más indicios de que todo esto está vinculado a un tema genético importante de metabolismo, ¿ya?